Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy, 20 de abril del 2023, estamos en un programa más de Simichat a través de Simi Radio. Es un gusto para nosotros poder llegar a todos ustedes a través de estas emisiones que se dan a través de Facebook. Hoy tenemos un gran tema para todos ustedes con una invitada, que ya ha venido en otros momentos y que nos ha hecho el enorme favor de compartirnos acerca de todo lo que ella ha ido aprendiendo en las situaciones que está involucrada y demás. Eh, pero bueno, antes de presentarla y bueno, que nos diga un poco sobre ella, oigan, visítenos en nuestra página Simisae, es www.simisae.com.mx. También hoy tenemos ya atención a través de mensaje directo por Messenger, pero también por WhatsApp al 800 911 3232 y también a esta misma línea tenemos las llamadas 24/7 para todos ustedes, más de, bueno, alrededor de 100 psicólogos a su disposición. Bien, Judith, muy buenas tardes. Dijeran en mi rancho, qué agusticidad tenerla por acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, mira, y poco antes de que comiencen los vientos de mayo, Manuel, Ey, ¿verdad? Ey, también ¿qué dice, quieres ey. decir? Sí, Bien, entonces, un tema muy interesante que nos ocupa, Judith. Primero, para las personas que no tienen la oportunidad de conocerte, dinos a qué te dedicas, dónde trabajas, cuál ha sido, en breve, ¿verdad? Porque indudablemente tendrás una carrera muy larga en términos académicos, pero díganos su experiencia. bueno, yo soy Flor Judith Martínez Espinosa. Es un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy psicóloga y psicoterapeuta. Bueno, pues evidentemente ahorita estoy trabajando con el equipo de Simisae. Y pues bueno, he tenido la oportunidad de tener contacto con este tema tanto de la violencia de género, en particular la ocasión anterior abordamos el tema de violencia ginecobstétrica. Tengo también algunos estudios en antropología y bueno, el gran interés, por supuesto, de trabajar tanto profesionalmente como personalmente en todos los temas que como psicólogos abordamos, ¿no? Claro, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Judith. En verdad, el tema de hoy que hemos titulado así, ejercicio de la violencia, sensibilización y autoanálisis. Ya Claro. desde este primer contexto que tiene el acercamiento del título, me hace pensar mucho en cómo es este ejercicio, desde qué perspectivas se ejerce esta acción violenta y también desde ahora me adelanto un poco a este asunto, cómo sería pues una distinción entre violencia y agresión, que indudablemente habrá una distinción importantísima. La sensibilización y el autoanálisis. Porque bueno, ya no lo dirás tú con mayor precisión. Sin embargo, llama mucho la atención el hecho de que a pesar de que se habla en muchos foros sobre la violencia desde muchas perspectivas, incluso en términos legales o jurídicos penales, en Ujú, materia penal, por ejemplo, pudiéramos entender que algunas personas dicen, bueno, es que como que se habla demasiado de los temas, de este tipo de temas. No ujú. obstante, creo que el impacto, la incidencia, las repercusiones, las consecuencias en el plano individual y que también están obviamente proyectados en el plano social, de alguna manera no pudieran pasar desapercibidos y yo creo que nunca podríamos hablar de una situación que debería de silenciarse de algún modo. ¿Cuáles serían, bueno, y también para las personas que se están conectando, muchísimas gracias, saludos desde ahora. Y todos los que se están conectando, por favor, déjenos sus preguntas, sus comentarios, sobre todo cuando se han identificado en una situación de violencia, cómo la han resuelto. Ojo, no solamente cuando han recibido, a lo mejor han sido víctimas, receptores de alguna acción o acto de violencia, sino incluso cuántas veces nosotros también, Judith, somos quienes ejercemos acciones o conductas de violencia que muchas veces están silenciadas y justamente que hacia allá es donde irá nuestra reflexión. Judith, el micrófono es tuyo. Así es, y bueno, precisamente como lo comentas, esa es la intención del tema, ¿no? Que bien decías, parece un poquito raro, ahí trabalenguas y todo, pero la cuestión es precisamente darle este enfoque, esta arista, ¿no? Como de esta ocasión, en lugar de mirarlo
¿no? De mirar el fenómeno de adentro hacia afuera, mirarlo precisamente al revés, ¿cómo lo estoy interiorizando, no? De qué manera, yo me involucro en este que es un fenómeno? ¿Por qué? Porque la palabra violencia siempre nos genera una sensación emocional negativa con la cual no queremos identificarnos, ¿no? En donde se generan, por supuesto, reacciones de defensa, las cuales siempre van a estar dirigidas como a evitar ser principalmente el perpetrador o evitar ser el actor malo de la película, ¿no? En donde al momento que yo me involucro con el tema de ser el violento, de ser el perpetrador, de un acto violento, pues voy a sentir esta incomodidad y por lo tanto tenemos la tendencia a resistirnos, a mirar de qué manera tenemos una responsabilidad. Todos y cada uno de nosotros, bien lo dijiste tú, Manuel, yo, Judith y todos los que somos seres humanos y por supuesto nos encontramos en convivencia, porque al final, como bien lo decías, la violencia ha formado parte de los contextos sociohistóricos y es en realidad un fenómeno multifactorial. A veces lo vemos como un ente que está ahí dispuesto y que viene, me corretea, me hace daño y bueno, yo soy siempre digamos, o siempre soy la víctima o siempre soy el violento, ¿no? Siempre desde esta postura lineal en que A afecta a B, sin darme cuenta que está involucrado C, D, F, Z y todo el espacio donde el abecedario se encuentra. O sea, tenemos una estructura alrededor de un montón de actores que se encuentran interrelacionados con múltiples factores. Entonces, en realidad la violencia nos debería llevar más a la complejidad, ¿no? Y a pensar de nuevo en sistema que a la unilateralidad, ¿no? Como empezar A hacia B o a la dicotomía bueno-malo, ¿no? Sino más bien a pensar en la complejidad, a darnos cuenta de que ha estado presente en la historia de la humanidad y de que incluso si lo observamos, pues bueno, precisamente nuestra historia va dirigida desde esta pulsión de agresión como seres vivos, biológicos, en donde vamos buscando la supervivencia, vamos buscando un lugar en los entornos y que esta pulsión hacia la supervivencia es precisamente, como decías ahorita, agresión, es lo que llamamos agresión y que hay que distinguir este impulso de vida que todos tenemos como seres humanos y como grupo de seres humanos, el cual está dirigido a la construcción, a la supervivencia, a la búsqueda de bienestar en diferentes momentos también históricos, ¿no? En donde todo el tiempo ya decimos, el tema es lograr la meta, ¿no? Y cuando estamos dentro de este contexto, estamos precisamente construyendo, em, y utilizando nuestra energía para cumplir metas, para dirigirnos hacia proyectos, para accionar, ¿no? Sin esta fuerza, o sea, realmente sin esta fuerza, pues no podríamos, sostenernos en la vida y no podríamos haber, prosperado como humanidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre agresión y violencia? Pues la manera en que esta agresión es canalizada desde que somos pequeñitos, ¿no? En donde empiezo a recibir mensajes, negativos, en donde empiezo a estar coartado en mi oportunidad de implicar esta energía positiva en eventos también positivos que construyan y que me ayuden a dirigirme también hacia el bienestar, hacia el avance y entonces colabore como parte de un grupo precisamente para la construcción de este entorno, pues, que resultaría armónico de una manera idealizada, ¿no? En donde más adelante vamos a ver cuál es el peligro precisamente de idealizar esta naturaleza que nosotros tenemos como seres humanos. Pero por lo pronto distinguir ahora como diferente de la agresión, la violencia, en el sentido de que, bueno, la violencia sería
precisamente al sentir esta coartada esta energía, pues terminar como en esta especie de, se me olvidó la palabra, olla express, ¿no? En donde la presión ya fue tanta que termina, explotando y, bueno, ahí precisamente no hay una intencionalidad hacia el beneficio, hacia la construcción, sino precisamente, desahogar toda esta energía sin tomar en cuenta lo que está sucediendo con las personas alrededor e incluso, por supuesto, conmigo mismo. Entonces, ya es una energía de destrucción en donde incluso puedo autoinfligirme también un daño y en donde también termino por, pues, dañar a otros, en donde precisamente, pues, estoy yendo hacia el lado contrario, ¿no? En una especie de vicio de esta energía que en realidad está hecha para sostenernos, decíamos, en la vida, ¿no? Entonces, es bien importante ir distinguiendo esta diferencia por el hecho de que, ya decíamos, no queremos identificarnos con esta parte de esta energía. Yo voy a sacar aquí mi reglita que siempre uso para imaginarnos este continuo, ¿no? En el que puedo estar en esta línea de la pasividad, que no me permite sostenerme en la vida, porque ¿cómo me muevo hacia mis proyectos? O sea, sería una cuestión de quedarme ahí inerte y no conseguir lo que deseo y por lo tanto, pues condenarme a no sobrevivir. Y por el otro lado tendríamos este exceso de energía en la que me estoy dirigiendo precisamente, como decíamos, hacia la destrucción, y en donde cuando me voy moviendo de la pasividad hacia el exceso de energía, puedo encontrar este punto medio en que utilizo mi agresión como una forma en que de manera mesurada, eh, coloco, toda esta fuerza al servicio de mi supervivencia, ¿no? Entonces, eh, este es el punto precisamente, el comprender que todos y cada uno de nosotros contamos con este continuo. O sea, es como yo tengo este indicador personalmente y hay uno para cada quien, para cada uno de nosotros como seres humanos. Y la intención del programa, ¿no? Es precisamente tomar conciencia de que este es un trabajo constante, estar viendo cómo se encuentra este continuo, ¿no? Diariamente cómo me siento, o los últimos días, cómo también me he sentido, ¿no? Tener este trabajo de reflexión. Incluso desde la psicoterapia Gestalt tenemos, este mecanismo que nos va ayudando a a encontrar orden o a encontrar esto que llamamos sanación, ¿no? Que sería, em para encontrar este punto medio, la única manera de saber dónde está este punto medio es, pues, a veces es conocer los extremos, ¿no? Y no con esto estoy diciendo que forzosamente tenemos que llegar al punto de la agresión o quedarnos alguna vez pasivos, pero sí tratar de tomar en cuenta que a veces ejercemos un juicio respecto al momento en que nos encontramos en uno de los extremos. Pensemos, por ejemplo, en un chico que ejerce acoso sobre su compañero en la escuela, ¿no? Él en algún momento tuvo que haberse encontrado en esta postura pasiva y recibir Ujú, en un entorno determinado, recibir esta violencia que en otro momento, al no tener este apoyo o esta guía, ¿no?, para encontrar su punto medio, ahorita vamos a ver de qué se trata ese apoyo, esa guía y cómo encontrar el punto medio, pues se puede encontrar en este otro extremo, en el que el enfoque que él conoce es agredir o ser agredido, pues de pronto le va a resultar mucho más conveniente o más cómodo en lugar de agredir. Entonces, sí, estamos hablando de circunstancias, no estamos hablando de actores específicos en donde, es que él fue malo y entonces hizo mal sobre el otro, y bueno, pues ahora, requiere castigo, y el peor castigo para todo grupo humano es ser excluido de este grupo, ¿no? Porque arquetípicamente tenemos la información de que al ser excluido, cuando digo arquetípicamente me refiero a que es información que se recolecta generación tras generación por todas nuestras, por todo nuestro ujú, ancestraje, en el cual se observó que el hecho de ser incluido en un grupo nos garantizaba la supervivencia y ser excluido de ese grupo
lo que hace es, precisamente dirigirnos a la muerte, ¿no? Entonces, por supuesto que nadie queremos ser excluidos y por supuesto que nos produce un miedo y un gran dolor ser excluidos. ¿Y qué tiene que o por qué menciono esto? Porque precisamente cuando me encuentro desde el lugar en que soy el que perpetra esta violencia, pues bueno, em, tengo este riesgo de ser excluido. ¿Y qué importancia tiene para nuestro tema? Que bueno, que entonces constantemente voy a levantar una, una, un mecanismo de defensa para evitar encontrarme en esa situación, y no voy a querer mirar lo que pasa conmigo en particular, en la manera en que yo ejerzo, o en la manera en que participo, haciendo que se perpetúe el evento de violencia. Bueno, es una muy larga introducción, pero es como para intentar hablar de cuál es el enfoque que queremos darle al programa, ¿no? Ujú. Sí, dime. Sí, no, no, muchísimas gracias. Creo que has hecho una introducción con muchos elementos, bueno, creo que elementos que incluso ni siquiera alcanzaremos por asuntos de tiempo a abordar. Solo va a retomar y luego también me gustaría saludar a las personas que ya nos están saludando en los comentarios. El fenómeno de la violencia puede ser observado y me corrige si acaso no te he captado adecuadamente. El fenómeno de la violencia es más fácil analizarlo, estructurarlo y demás a partir de las vivencias ajenas, ¿no? O sea, yo me Ujú, paro acá como observador y digo, ay, la violencia, ahí está, es un fenómeno terrible, ¿no? Y indudablemente que todos como observadores podemos tener un marco crítico, entre comillas, una opinión al respecto, etcétera. No ujú, obstante, algo que apuntabas y que por allá va el programa es, ¿qué hay de la violencia interiorizada? ¿Qué hay de esta violencia que está aportando a que este fenómeno se dé? Incluso porque pudiéramos caer en el metadiscurso, en decir, en cosas ya muy bien vendidas en cuanto a manifestaciones externas de violencia y luego marchar en contra de todos los actos de violencia y demás, ¿no? Aun cuando sabiendo que es una estructura no quiere decir que no se pueda hacer algo. Y lo apuntabas muy bien, el punto acá es no terminar haciendo lo mismo, porque entonces vamos eh, abonando a que esto jamás tenga como una contención. Claro, en el mundo de los ideales, como también lo hacías notar, en el mundo de los ideales, pues es que haya una coexistencia armónica mayormente, ujú, pero Judith, me doy cuenta en muchos sectores de la sociedad, incluso con personas que aparentemente tienen muy abrazada o muy abrazado todo este discurso que nos acabas de dar, eh, la, qué difícil es la coexistencia, coexistir entre iguales. ujú. Sí, esto que llamamos convivencia armónica y demás. ¿A qué se deberá entonces? Una, que tenemos estas resistencias y dos, cuánto de lo que proyectamos en el ejercicio de la violencia, tiene que ver conmigo y cuánto sí tiene que ver con la estructura que ya está puesta. Claro. Claro, muy importante esto que mencionas, ¿no? Para partir principalmente de, pues sí, del concepto, ¿no? Aunque parezca requisito riguroso, sí lo es, ¿verdad? Tenemos que tomar conciencia de cuál es, en qué consiste realmente el concepto de la violencia, ¿no? Me gustaría mencionar que es el concepto que como más aceptado porque es el que implica la OMS, ¿no? Entonces, es el uso intencional de la fuerza física o del poder en los hechos o como amenaza en contra de uno mismo, de otra persona o de un grupo o comunidad y que tiene como resultado una alta probabilidad de producir lesiones, muerte, daño psicológico, problemas en el desarrollo o privaciones, ¿no? Entonces, esto implicaría una intencionalidad, ¿no? Implicaría que hay una persona que sí tiene está dirigiendo, ¿no? Independientemente de las consecuencias, está dirigiendo una acción en la que está perdiendo de vista, precisamente el tanto la empatía por la otra persona como su derecho y en donde está generando un daño en diferentes esferas de esta persona. Y bueno, lo vamos a distinguir porque vamos a encontrar una relación de poder, ¿no? Una relación de poder que además es vertical, ¿no? En donde vamos a encontrar que una persona se siente, pues,
como con oportunidad de ejercer esa fuerza o esa intencionalidad sobre alguien que se encuentra en esto que es palabra clave, que se encuentra en sometimiento. Entonces, en donde yo puedo decidir sobre lo que va a suceder con esta persona, ¿no? Sobre sus intereses, derechos, integridad, etcétera. Ya vamos a ver, ahorita los tipos de violencia para saber de qué manera se puede expresar la violencia. Pero además vamos a encontrar que se va a desarrollar, o sea, para que se dé este uso de la fuerza sobre otra persona, este sometimiento, esta relación vertical, tiene que haber una estructura determinada, ¿no? Em, esta estructura en donde se coloca, por ejemplo, la regla de que todo debe de ser de una forma y que esa misma forma, estas reglas, estas normas implican precisamente este uso de la fuerza de uno sobre de otro, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a encontrar precisamente que entre seres humanos, pues, vamos a estar normalizando, vamos a encontrar como aceptable en un grupo de personas también un grupo de comportamientos que nos van a dirigir, como ya decíamos, a este sometimiento y a perder de vista, pues, esta libertad de ser plenamente de cada uno de los elementos que coexisten en un sistema. Entonces, hay autores que incluso hablan de que precisamente la violencia, no solamente la violencia que vemos de manera concreta en donde hay un acto de un ser contra otro ser, sino también la violencia que se ejerce de manera muy sutil entre los grupos, ¿no? Que es lo que llamaríamos violencia social y violencia colectiva. Sí, Es un grupo de ideas, ¿no? Pues digamos, pues sí, serían normas, ¿no? Un orden determinado en el cual se implica que todos deben, comportarse de un modo que, de nuevo, genera sometimiento. Entonces, a veces, la misma estructura social, ¿no? Y eso es una realidad que hemos vivido en diferentes, épocas y que lo seguimos viviendo. Las estructuras sociales implican precisamente el hecho de que se dé este sometimiento, y entonces lo vamos a ver después, eh lo vamos a ver manifestado en sistemas de creencias, en donde también, bueno, yo quiero ser, como decíamos, de este pequeño de la escuela, yo prefiero ser el que golpea a otros que al que golpean, ¿no? Pues qué menso, ¿no? Y escuchamos todos estos discursos que el mismo lenguaje, que diariamente utilizamos, el mismo lenguaje alimenta, ¿no? Entonces tenemos sí, una estructura que es un caldo de cultivo para que se presente esta violencia, y además lo vamos a escuchar alimentado diariamente en el lenguaje, que además el lenguaje genera realidad. Entonces, diariamente estamos expuestos a todo, a canciones, a tramas en las películas, en las novelas, a historias que escuchamos entre la gente, ¿no? Y en donde el lenguaje implica la afirmación precisamente de que más vale ser nosotros quienes quedemos, para empezar, de estar siempre en una competencia, ¿no? Nunca con este trabajo personal, sino siempre en relación con el otro y ver lo que el otro tiene y yo no tengo, o lo que se supone que yo debería de tener. Y entonces generar esta relación de competencia en la que tiene que ganar uno, ¿no? Y en donde no se suma precisamente 2 seres, 2 fuerzas de 2 supervivencia, fuerzas, precisamente. exacto. Y en este rol, ¿no? De uno superior al otro. Ujú, Y sobre todo es, bueno, me llama la atención la normalización a la que se llega, porque de pronto vemos en términos estructurales la violencia como algo a lo que ya no se puede erradicar por un lado, porque es estructural y habrá que, digo, en términos de filosóficos y demás, ver lo que significa este asunto de estructurar creencias en torno a la violencia y viceversa. Y por otro lado, también me parece que estos dichos, vamos, coloquiales o populares, ¿no? Esto así es y así ha sido y siempre va a ujú, funcionar de esta manera. Y ujú, entonces, por ejemplo, lo que ya decías, desde el lenguaje se generan estructuras, desde el lenguaje se generan conductas que a menudo, bueno, van marcando la pauta de ciertos comportamientos sociales. O incluso ujú, la otra parte, ¿no? En este afán, por ejemplo, por luchar en contra de estas creencias o estructuras de violencia, hay quienes pudieran plantearse, ¿no? Por ejemplo, en estos roles de poder, pero el día que me toque estar en este puesto,
Ujú, El ujú, día que me toque estar en este rol, entonces ahora sí van a ver, ¿no? ujú, Como que de pronto vamos también en este plano, normalizando sí todos los ejercicios de violencia o las maneras de expresión de violencia, pero sin un grado de sensibilidad como bueno, el tema que tocamos, ¿no? En ujú. efecto, pareciera que tenemos todos un discurso ya bien claro de lo que es la violencia, qué no es la violencia. Ahorita nos acabas de hacer una anotación muy importante respecto a qué es la agresión en distinción de la violencia y que pudiéramos todos nosotros ya tener como un discurso repetitivo, participar en movimientos, participar en ciertas cosas, pero me llama la atención la manera en cómo lo planteas, ¿no? Que todo pudiera convertirse en una estructura de creencias que en lugar de contrarrestar todo lo que ya conocemos, abone a este caldo de cultivo para que la violencia permanezca. Tampoco se Ujú. trata de ser tan idealistas y decir, no, es que algún día todos nos tomaremos de la mano y fumaremos la pipa de la paz. Indudablemente que eso es demasiado idealista y no, no creo que sería prudente decir un día se acabará eso porque siempre habrá intencionalidad. Y la intencionalidad va a prefigurar los tipos de violencia, de los cuales, pues nos vas a platicar en un momento. Nada más permíteme saludar a las personas que nos están saludando acá a través del chat. Muchísimas gracias por haberse conectado, gracias por compartir y darle like al programa. Verónica Jiménez, Rocío Venus Martínez, Blanquis Pérez Hernández, Lía Castillo. También tenemos por acá a Montserrat Mena, Diana Hernández, psicóloga, gracias, Laura Cruz, Joine Curet, o Curet, Psicología para Todos, gracias, Genaro Díaz, Magali Velázquez, Nancy Verónica, Lili Petit Noir y Anaí Orduña nos deja un comentario, dice, hola, un tema tan necesario como es reconocer la violencia que hacemos, que hemos recibido, perdón, pero que también ejercemos. Necesitamos no neutralizarla. Gracias por el tema. Neutralizarla no, me imagino que tiene que ver con un sinónimo de normalizarla, silenciarla, interiorizarla y demás. También a Claudia que nos saluda por acá, a Adriana, a Oscar, a Mi Torres, Diana Hernández, Ali Aguilera y Alex Herrejón. Muchísimas gracias por sus saludos y comentario. Los tipos de violencia de los que comentabas, las estructuras de creencia que están a la base de todo esto, la intencionalidad que subyace en todo eso. Los tipos de violencia, ¿cómo van? No identificados están, pero ¿cómo son en relación a a la hora de ejercerlos dentro de este contexto que nos comentas? Bueno, primero que nada, pues, es identificar, a veces es bien curioso y pareciera estar de más que aclaremos que la violencia no solamente son golpes o gritos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde más toca hacer un trabajo de análisis, ¿no? Muy sutil, porque, como bien decías, ya hay un discurso que afortunadamente se ha elaborado, ¿no? Se ha gestionado sobre a qué llamamos violencia y todos ya tenemos, bueno, ya en muchos lugares se tiene un discurso de lo que es, pero queda como muy a nivel cognitivo, muy a nivel de las ideas, ¿no? Y en donde precisamente vamos quedándonos nada más en palabras y pensamientos, pero no hay de repente como este análisis, ¿no? Es como nada más el decir lo que se supone que es el deber ser y y por otro lado, como dices, ¿cómo ejerzo realmente cuál es la congruencia que hay entre este deber ser y lo que yo alcanzo a ejecutar y sobre todo a identificar a otro nivel más allá de los pensamientos, ¿no? Sino más bien de las emociones, sensaciones y sentimientos que estoy viviendo. Entonces, bueno, si gustas en un momentito, creo que nos vamos a corte, ¿no? Sí, me están diciendo en el apuntador. Sí, está muy Sí, bien, entonces ya ahorita. vámonos a corte, regresamos un poquito más con esto que nos está diciendo Judith. Recuerden que nos pueden contactar a través de la línea 800-911-3232 o también visitarnos a nuestra página www.simisae.com.mx. No se vayan, regresamos.
Hola, ¿qué tal? Regresamos. Recuerden que nos pueden contactar por mensaje directo a través de Messenger y también a través del mismo número de las llamadas 809-11-3232. También nos pueden contactar vía WhatsApp. Más, bueno, alrededor de 100 psicólogos a su servicio. Estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo el año, para dar orientación psicológica. Judith, los tipos de violencia y encamínanos en esta segunda parte del programa en estos tipos de violencia y también cómo podemos irlas identificando y el margen de acción que tenemos en torno a esa realidad. Claro, bueno, pues como ya hemos hablado un poquito antes de ir a la pausa, pues lo principal sería no solamente identificar cómo se han tipificado, ¿no? Para empezar, pues nosotros como Centro CIMI de Salud Emocional, pues tenemos claro, evidentemente, que es un tema de salud también la violencia, ¿no? Porque evidentemente genera una gran cantidad de manifestaciones, no solamente físicas, sino también psicológicas y que bueno, se puede ejercer de diferentes formas, por supuesto, pues empezando por la violencia física, en donde se dan una vejación directa sobre el cuerpo, ¿no? En donde vamos a encontrar obviamente golpes, zarandeos, que aquí es importante, ¿no? Porque mm, aquí es donde vamos a identificar qué tan desensibilizados estamos ante este tema, porque de repente hasta eso, hasta los golpes los minimizamos, ¿no? Entonces, desde nuestra percepción es, bueno, nada más fue un zape, pero es que nada más fue un empujón. Entonces, tener conciencia de cómo este tipo de violencia, pues también en alguna medida nos da un indicador de cómo lo estamos viviendo particularmente, ¿no? Porque digo, Sí, ajá, no, y perdón, incluso socialmente lo minimizamos demasiado, ¿no? Por ejemplo, vamos, yo recibo, vamos a suponer que Judith recibe, bueno, ejercen violencia sobre ella de algún tipo. Y no falta la opinión, ¿verdad? Yo luego digo la lengua creativa, que dice, oye, pero al menos no te trata como a fulana, a ella sí le va mal, ¿no? Como tratando de minimizar lo que a ti en particular y desde tu individualidad te está sucediendo. claro. Y esto es más recurrente de lo que se pudiera pensar. A menudo nuestra propia familia nos dice, oye, pues aguántate, ¿no? Tu esposo te trata mal, lo que sea, pero pues mira, a fulana le va peor y ni siquiera dice nada. Uy, si te contara lo que yo tuve que vivir, ¿no? Y va, Claro. ujú, dime. Sí, sí, perdón, pero es que aquí quería hacer la acotación de, entonces, ¿cuál es la clave para yo identificar que más allá del comentario de mi familia, estoy viviendo una situación en la cual estoy siendo violentada? Pues registrar, fíjate, aquí es bien importante algo, estamos hablando al final de cuentas del cuerpo, ¿no? Y cómo el cuerpo tiene una memoria que está implicada no solamente en que tenga una cicatriz o un golpe, un moretón, no, Ujú, sino también en las sensaciones, posturas, ¿no? Gestos que tienen que ver con haber tenido una experiencia de violencia. Entonces, ahí hay un indicador, al final es un registro para cada uno de nosotros, hasta mirar una postura, ¿no? Si constantemente estoy encorvada y a cualquier movimiento tengo la sensación de protección, probablemente es un referente de que me estoy encontrando de manera constante en eventos de violencia y que además cuando somos mayores también habla de nuestra historia de vida, también habla de qué fue lo que estuvimos viviendo y precisamente de esta interiorización. Entonces aquí lo que quería mencionarte es como esta memoria corporal es una clave que si yo además la uno con las emociones que me está generando, ahí tengo un referente personal que no tiene que ver con la opinión ni de mi mamá, ni de mi abuelita, ni de mi amiga cuando le conté lo que sucedió, ¿no? claro. Sí, Judith, hago un paréntesis nada más para retomar un poco los comentarios y saludos que nos han hecho Sí, para igual si lo podemos ir incluyendo dentro de la narrativa. ujú, Un saludo de parte de Alex Rejón, ya lo había dicho antes. Sol Guerra, gracias. Ari Morgado, Tommy Herrera Sopoy y Akire Eterna. También nos deja un comentario Rocío Venus Martínez. Ojalá puedan tocar un poco el tema de violencia en el ambiente laboral, burlas, poner apodos, hablar mal de las personas, desacreditarla, la capacidad de las personas, etcétera. De hecho, el martes pasado hubo un programa acerca de salud
mental en el área laboral y algunos aspectos que Rocío ya nos hace ver acá también se tocaron. Indudablemente la expresión de la violencia o de los tipos de agresión también se dan de muchas maneras y justamente ella los pone aquí en una lista muy, muy buena. Luis Enrique Rojas, gracias, saludos. Y Soleil Zuni dice, conocer todos los tipos de violencia es bien importante. Muchas veces van disfrazadas de broma. Claro, y culturalmente nosotros, al menos en México, en la República Mexicana, tenemos mucho a esa picardía que en ocasiones valida o trata de validar, ¿no? Diversas expresiones de violencia o agresión, porque decimos, no, no, es broma, es sarcasmo o lo que tú quieras, pero hay una distinción entre mi derecho de reírme de cierto contexto, tal vez porque es gracioso en sí, y lo otro que te utilice a ti como medio para eso. Es muy distinto porque entonces sí estamos hablando de una, vamos, a agresión directa. Rox González, y justamente afirmar Rox González acerca del tema pasado sobre la salud mental en el área laboral. Bien, integrando esto, Judith, a lo que nos estabas comentando respecto a los tipos de violencia, este, ¿cómo pudiéramos integrarlo también con fines de ir como encaminándonos hacia la conclusión del programa, en torno a la sensibilización, en torno a este autoanálisis y análisis que tendríamos que hacer? Claro, rápidamente nada más comentar que esto que están mencionando en los comentarios, pues tiene que ver precisamente con lo que hablábamos de estar involucrados en una estructura, ¿no? Donde hay un sistema de creencias y en donde la tendencia es tratar de cumplir ese sistema de creencias. Entonces, ¿por qué lo comento? Bueno, pues porque el trabajo es precisamente si estoy involucrado en este sistema de creencias, yo de manera particular cómo lo quiero vivir, ¿vale? Eh, y ahí es donde está precisamente el trabajo de la sensibilización y el autoanálisis, porque sí, efectivamente ya estamos dispuestos en estructuras en las que vivimos diariamente y a las cuales a veces no nos podemos negar, pues como mencionaban, por ejemplo, en el trabajo, ¿verdad? Entonces, aquí la cuestión es cómo quiero yo participar de esas estructuras y primero que nada es tomar conciencia de ellas, ¿no? Porque voy a estar involucrada en muchas de ellas. A lo mejor va a ser entre los vecinos, a lo mejor va a ser en la familia, a lo mejor va a ser en el trabajo, la escuela, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que lo que haré es nada más rápidamente hacer mención y no ahondando de los tipos de violencia para mejor irnos precisamente al cierre con la parte del autoanálisis y la sensibilización. Entonces, encontramos que hay violencia física, sexual, ¿no? En donde soy obligado a ejercer, actos de sexualidad que no en todos los casos estamos hablando de estar siendo coartados en nuestro derecho de estar siendo manipulados para satisfacer la necesidad de otra persona, a pesar de que yo no esté de acuerdo, sea sutilmente, o sea, sea obligado yo de manera directa o sea manipulado de manera sutil, ¿no? Y que puede ser por medio de utilizar palabras, humillaciones, avergonzarme, ¿no? Como en la violencia psicológica, en la violencia patrimonial, en donde puedo ser también coaccionado para ser despojado de mis bienes, en donde se me orille a, se me condicione el acceso a mis propios bienes, ¿no? En función de recibir una especie o mejor dicho, recibir un acto violento, vamos a dejarlo de manera general, de otra persona. La violencia económica, en donde igualmente se condiciona el que yo reciba un derecho que implica, em, pues, mis bienes financieros. Em, y en sí misma la violencia, la desigualdad y la discriminación es una forma de violencia, ¿no? A mí me gustaría precisamente como dirigirme más a esa parte más sutil, ¿no? Porque de repente pareciera que la desigualdad es nada más eso, la desigualdad social, pero al final es una forma de ejercer un juicio o una norma de qué es lo que debemos de hacer y de ahí qué es lo que debemos de hacer, de tener, de expresar y en sí de ser, lo cual priva nuestra persona de vivirnos plenamente, obviamente cuando no estamos tampoco haciendo daño a nadie más, ¿no? Y entonces ahí es donde comienza, ¿no? Esta semillita
que después deriva en la discriminación, porque una vez que ya vi que tú no eres igual, entonces ejerzo exclusión. Y ya decíamos, la exclusión es una forma también, pues, de generar miedo en el otro, de generar que el otro termine por hacer lo que yo estoy considerando que el otro debería de hacer. Y entonces estoy ejerciendo poder de manera vertical, suponiendo que mi manera de ver las cosas se tiene que homogeneizar y todos los demás lo deben de ver igual que yo. Entonces, ahí es donde nos dirigimos a esta parte sutil, en donde la violencia nos implica procesos bien invisibles, en donde ocurre todo al interior, así que ocurre, este, bajo la piel, ¿no? O sea, estamos ahí viviendo todos estos procesos en donde decías tú, incluso puedo infligirla sobre mí misma, ¿no? Y no darme cuenta de que de forma muy sutil estoy manifestando o participando ya, abriéndole la puerta a la violencia, ¿no? Eh, ¿En qué consistiría este tema ya hablábamos de la sensibilización, pero entonces, ¿en qué consistiría este tema del autoanálisis? Bueno, en estar, como decíamos, constantemente con este eh, parámetro, ¿no? De ver qué tanto Sí, cada una de mis emociones van buscando este punto medio, eh, porque aquí lo principal va a ser la gestión de las emociones, ¿no? Esto tenerlo muy claro, me gustaría ahorita abrir estos 2 puntos. La gestión de mis emociones y, por el otro lado, la resignificación de mis experiencias de vida, ¿no? Porque si mis experiencias de vida me han, indicado que lo que debo normalizar es X o Y, pues yo de manera consciente e intencional, una vez que tomé, cartas en el asunto, ¿de qué manera me hago responsable? Entonces, esta es una de las palabras claves, precisamente responsabilidad, ¿no? Eh ¿Qué acción tomo ante un evento en el que yo me dé cuenta que estoy viviendo violencia?, ¿no? Porque me gustaría hablar mucho de la culpa, que es una de las emociones que vamos a encontrar más relacionadas en el tema de la violencia, ¿no? La culpa, la vergüenza, la ira, ¿no? El miedo, ¿no? Entonces, si yo voy así tomando nota de manera particular yo cómo estoy viviendo estas emociones, seguramente, ¿no? Cuando yo esté explorando en qué momentos de mi vida es donde se están disparando, ¿no? O donde sí, las estoy vivenciando más, por supuesto que voy a involucrar seguramente situaciones de violencia, ¿no? Me va a llevar a esos panoramas. claro. Entonces, en particular, y bueno, si encuentras ahorita otra, pues, y alguien en el chat nos quiere mencionar qué otras emociones encuentran involucradas con la violencia, aunque de manera general es esta, ¿no? El también como esta actitud de rechazo, ¿no? De desprecio, tanto si yo las vivencio como las ejerzo sobre alguien más, pues, por supuesto que estoy hablando de situaciones de violencia. Entonces, esos van a ser nuestros indicadores. Al final, nosotros como seres humanos tenemos, dentro de nuestro equipo, pues, obviamente a las emociones que están hechas para indicarnos cuando una situación no se encuentra, generándonos bienestar, ¿no? O no está cumpliendo una función también de supervivencia. Em, Hay una clasificación muy particular de Miriam Muñoz Polit, en la que habla de la matea, seguramente ya la han escuchado, ¿no? Miedo, alegría, tristeza, enojo, amor, y en que cada una de estas 5 emociones básicas, bueno, deriva a otras más, pero que está cumpliendo una función para nuestra supervivencia. Cuando yo Claro. noto que una de estas emociones precisamente deja de funcionar en pos de generar un beneficio, pues es hora de mirar hacia allá. Hablo rápidamente de esto porque en eso precisamente, o de esta manera precisamente es como estaríamos hablando de la gestión de las emociones, ¿no? Entonces, uno de los trabajos principales, ya decíamos, la gestión de las emociones y por el otro lado, revisar, ¿no? Hacer un análisis personal de todos aquellos momentos de mi vida en que yo he experimentado violencia, ¿no? Y sobre todo partir de que todos, o sea, romper con esta creencia
de que es una historia de ciertos estratos sociales, de otros países, de los niños, de los adultos, de los viejitos, de los pobres, de los ricos. Absolutamente todos estamos involucrados en procesos de violencia, y el trabajo es personal, o sea, nadie de las personas que me conocen, ¿no?, me podrían escuchar decir que yo no he ejercido y que yo no he sido, yo, Judith, no he sido, también una persona que ha recibido violencia y que no he estado también como observador de personas que la están ejerciendo, y yo también ejerciendo una postura ante esa situación. Entonces, sí o Claro, sí, como sistema, siempre vamos a estar involucrados en una situación de violencia. Entonces, si yo tengo esta perspectiva y con esos lentes me pongo a observar cómo fue mi historia de vida, y más allá de ejercer un juicio sobre las personas que la ejercieron sobre mí, yo tomo la responsabilidad de qué es lo que ahora quiero hacer con esas experiencias, ¿no? Y qué trabajo puedo llevar a cabo también con las emociones que esas experiencias me generaron. Pues bueno, en eso consiste, o sea, de verdad, tanto trabajo vamos a tener ahí que no me va a dar tiempo de ver cómo Manuel violenta a fulanito o a sutanito, ¿no? Ni cómo perenganito, que estuvo cerca de mí en el año de 1500. Sí, o sea, sí, pero con eso, ¿yo qué quiero hacer?, ¿no? ¿Cómo quiero participar y qué postura quiero tomar? Entonces, pues, era esto, ¿no? El finalmente, el trabajo de procurar, involucrarnos de una manera consciente, responsable, desde cualquier lugar en que estemos, porque también cuando yo identifico que estoy siendo violentado y prefiero generar una zona de confort, ¿no? Y no tengo tengo la oportunidad de pedir ayuda y no la tomo, bueno, también eso ya estoy, participando de una manera determinada, ¿no? Y no es como para recibir el señalamiento, no, aquí creo que una de las principales formas y más sutiles de violencia es el juicio, el creer que a mí me toca tomar una postura respecto a lo que alguien más está haciendo, ni siquiera sobre lo que yo estoy haciendo, ¿no? claro. Entonces Sí, es el exigirme de más, el juzgarme a mí mismo, ya es una forma de infligir violencia. Y si yo me violento a mí mismo, pues, ¿qué es lo que le voy a dar a los demás? Lo sí. mismo. ¿No? Sí, todo este lenguaje interiorizado, ¿no? Todo lo que nos decimos cuando nos equivocamos. Por ejemplo, son maneras de violencia que hemos normalizado demasiado. Hoy me fue un día de la patada en el trabajo y me equivoqué en 2, 3 cosas, y resulta Ujú, que al llegar a la casa o al terminar mi jornada laboral, termino con un lenguaje interiorizado tremendamente desaprobante para conmigo, desestimante y demás. Bien, Judith, por asuntos de tiempo, diré un par de ujú, cositas y ayúdame con la conclusión. Ahorita que te escuchaba, me hacía pensar justamente en lo importante que en temas, en muchos temas de mucho impacto en la salud mental de las personas, pero sobre todo en este asunto de la violencia que hemos estado hablando, ujú, es muy importante ver que somos espejo y reflejo a la vez. ¿Sí? ujú, No solamente aquellos observadores que pueden emitir un juicio, sino aquellos mismos actores que podemos estar tan involucrados, pero habiendo ya desestimado nuestra acción y ejercicio, que lo hemos normalizado incluso en el área, en el área nuclear del aspecto social, que es la familia, ¿no? Y una revisión, ¿cuántos de nosotros a lo largo de esta semana incluso hemos sido duros con otros a partir de haber sido duros con nosotros con o nosotros violentos? mismos. ¿Sí? O Ujú, violentos. ¿Cuántas veces en este mes de abril hemos sido violentos primero con nosotros y luego de algún modo se ha proyectado en el entorno donde coexistimos con otras personas? ujú. Judith, ¿con qué nos vamos? Pues, precisamente este trabajo, me parece que la palabra clave que me gustaría que se pudiera quedar, ¿no? Porque es bien amplio el tema y como siempre nos quedamos a medias, ¿no? Pero la aceptación, o sea, aceptar compasivamente mis procesos me va a permitir bajar estas defensas para que yo abra mucho más la oportunidad de analizar cuál es mi verdadera participación en la violencia. Entonces, si yo tengo esta aceptación por mí mismo, esta autocompasión, todo esto va a generar que pueda también generar a su vez mayor empatía con los demás, ¿no? Y Claro, que entonces, bueno, trabajar con este tema del juicio
me parece que puede ser la clave, tanto trabajar con el tema del juicio, como tratar de seguir un orden en medio de todo. O sea, en medio de una gran cantidad de actores, el principal lugar en el que yo puedo hacer algo es sobre mí mismo, ¿no? Claro. ¿Cómo? Pues eso, aceptación, autocompasión y evitando el juicio. Sí, claro, yo soy mi primer margen de acción y de ahí en Exacto. cadena. Ujú. Muchísimas gracias, Judith, de verdad, Gracias a como ti. siempre, qué agusticidad haberla tenido por acá. Recuerden, martes y jueves de todos bueno, todos los martes y todos los jueves en punto de las 6 de la tarde tenemos programa. No olviden que se pueden contactar con nosotros a través de nuestra línea telefónica 800-911-3232, ya sea por vía WhatsApp o llamada directa. Y también visiten nuestra página www.simisae.com.mx. Muchísimas gracias a los que se han conectado, muchísimas gracias a los Gracias que a verán el todos. programa grabado. Judith, nuevamente muchas gracias, qué bien coincidir con usted. Gracias, igualmente, Manuel, mucho gusto de coincidir, estar en este espacio. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Hasta luego.